día de hoy vamos a tener una sesión sobre sector primario. Entonces, vamos a platicar sobre cosas que ahora que los contadores estamos, ¿cómo explicarlo? Más metidos o más recordando nuestros principios, nuestros orígenes, sobre todo por el tema de la declaración anual, ¿no? Que bueno, la mayoría, no me van a dejar mentir, pues es una pesadilla, es la declaración. Sector primario se salvó, también las no lucrativas se salvaron porque, pues porque Diosito es muy grande y porque ese formato no lo cambiaron, pero sí vemos una declaración cada vez con más temas, enfocada, ¿no? Al tema, financiero también. O sea, no solamente es la parte fiscal, la parte financiera también es importante. Y entonces es cuando el contador retoma sus principios, retoma el tema de las normas, de pronto de repasar, ¿no? Estados financieros. Y nos topamos entonces con que el sector primario es un sector muy peculiar, pero una de las cosas considero que pueden resultar muy interesantes es que es un sector que sería básicos para la supervivencia del ser humano, y sin embargo no se le está dando la importancia que requiere. Pero este asunto de la materialidad resulta complicarse en este sector, porque muchas de las operaciones pues no pasan, por ejemplo, por un tema de que, así como una empresa, ¿no? Que hacemos transferencias, pagos con sistema financiero, no, este sector tiene esa particularidad de que muchas de las operaciones son efectivo y eso si quieres, ¿no? Y si no, pues como que, o sea, al final la gente no dice, bueno, pues esas son las reglas, ¿no? De operación. Y basta ver, incluso los vendedores de productos de sector primario en las centrales de abasto. O sea, las centrales de abasto es, pues, todos en efectivo, ¿no? Es más, internamente las centrales de abasto tienen hasta como su propio banco, ¿no? Ellos ahí se prestan todo y es todo un tema lo que trae detrás. Pero la parte difícil, considero, es que eh, al ser un sector básico, no se le está dando la importancia que debería de tener. Y estaba viendo un documental, ya tiene tiempo, en Netflix, acerca de lo que nos comemos, ¿no? Todo lo que comemos. Y me surgió la duda de ver ese documental, porque ya ven que traen un tema, ¿no? Con el maíz transgénico. Hay alimentos que ya se volvieron transgénicos, incluso hay ganado, ¿no? Que también se clona, ¿no? En algunos países. Em, uno de los, ¿cómo llamarle? Uno de los ángeles del Apocalipsis está representado con una balanza donde se ven granos, ¿no? Granos de trigo, que se representa el alimento, y se ve el tema del dinero, y la representación es que está cargado en el tema del dinero, pero no hay alimento. O sea, ¿cómo lo interpretamos? Este, Podemos llegar a un punto donde, aunque exista el recurso para comprar la comida, no va a haber qué comer, ¿no? Entonces, eh, son una serie de factores los que el ser humano ha generado y ha propiciado que a lo mejor tierras o lugares donde se pastaban animales o donde se cultivaba cierto producto, o se haya abandonado el sector, o el terreno ya no produzca lo que antes ocurría. Independientemente del tema financiero, ¿no? Contablemente eso también tiene una repercusión. Los registros, los controles nos ayudan también a prever, a planificar, ¿no? El uso, aprovechar mejor estos recursos, pero lo más importante, a no abandonar los campos, porque lo que tenemos en nuestro país es que cada vez es más la migración, ¿no? Hacia nuestros vecinos del norte y sectores que deberían de generar, ¿no? La sustentabilidad en este país en materia alimenticia, pues resulta ser que México, siendo el maíz uno de sus productos principales, pues lo importamos, ¿no? Cuando que deberíamos de ser como que, así como el aguacate, ¿no? Los principales exportadores. Entonces, en ese documental narran que, por ejemplo, el pollo, ¿no? Cómo le agregan hormonas al alimento para que el pollo crezca más rápido, ¿no? O sea, no tener que esperar tanto para que ese
activo se puede enajenar, ¿no? O sea, es como acortar el ciclo de costo de ventas del producto y órale, ¿no? Y rápido, ¿no? Pero ¿cuál es el precio, no? Que tenemos, bueno, carne de pollo, plagada de hormonas. Y empezamos a ver los estragos, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos una fábrica de hormonas que se nos alocan todo el tiempo y hay gente que dice, pues con razón de pronto empezamos a ver pues más enfermedades como cáncer, ¿no? Como producto de tanto químico, de tanta sustancia que a veces incluimos en los alimentos, tanto en los procesados como incluso en lo que parecería un alimento natural. Incluso en ese documental nos enseñan a leer las etiquetas, por ejemplo, de las manzanas, que les ponen una etiqueta. La etiqueta trae mucha información acerca de eso, de cómo se cultivó, cómo se cosechó, si le rociaron plaguicidas, ¿no? Etcétera. O sea, hay mucho detrás de este tema. Eh, y el contador necesita comprender precisamente en qué consiste esta operación para hacer no solamente un registro adecuado, sino ayudar con su información a la toma de decisiones. Por eso en los cursos que me ha tocado dar de declaración anual, es todo un reto. Por ejemplo, una de las cosas que más me preguntan es, oye, Penny, ya ves que vienen muchos cuadritos para las notas, ¿no? Los estados financieros. ¿Tú qué recomiendas? ¿Revelamos notas o no? ¿O qué ponemos en las notas? Porque ha habido gente que me decía, pues yo le iba a poner, por ejemplo, a cada rubro la norma, a qué NIF no pertenecía la información. Y yo decía, bueno, ¿para qué? No, pues es que nos piden información de notas y de acuerdo a las normas, las notas a los estados financieros son un tema indivisible respecto al estado financiero, o sea, va de la mano. Y ojo, ojo, algo muy importante. ¿A quién le presentas ese estado financiero? Es decir, si el estado financiero se lo presentas a un ser humano, se lo presentas a un consejo de administración, se lo presentas al dueño, por ejemplo, de un negocio, para que tome decisiones, a un banco, ¿no? Para saber si te prestan o no te prestan. Vamos, entiendo que la información debe de ir más digerida, ¿no? Más, incluso hasta más analítica, ¿no? Con notas, explicaciones y demás. Pero al robot del SAT, amigos. Digo, al final a lo mejor le pones las notas, pero pues igual el robot ni... puede ser que hasta esa información sin un contexto genere el pretexto para que te lleguen cientos de invitaciones, ¿no? Posiblemente de la información. Entonces, el trabajo que hacemos los contadores por eso es muy interesante, porque nos vamos enfocando en el giro, en la actividad, vamos comprendiendo las peculiaridades del registro contable y no solo eso. Nuestra información con un registro adecuado sirve para eso, para la toma de decisiones. Entonces, hoy vamos a platicar de varios temas relativos al asunto contable y emisión de comprobantes del sector. Pero bueno, lo primero que luego me preguntan es, oye, Penny, pero ¿por qué le dicen ágapes? ¿No? Porque hay lugares donde, cuando decimos ágapes, o sea, ya, bueno, hay gente que dice, ya sabemos a qué nos referimos, pero se le denomina sector primario o ágapes. ¿Por qué el tema de ágapes? Y bueno, por aquí vamos a comenzar. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos señala los conceptos que integran las actividades, ¿no? Sujetas de contribución. Y dentro de las actividades del sector primario nos indica que quedan comprendidas estas dentro de lo que llamamos actividades empresariales y que vamos a considerar dentro de este sector primario estas que estoy separando con la letrita roja, porque dentro de las actividades empresariales tenemos las comerciales, ¿sí? Las industriales, pero también están las agrícolas, ganaderas, las de pesca y las silvícolas. Todo eso conforma el gran universo de actividad empresarial. Entonces, por las iniciales, ¿no? Las siglas, A de agrícola, GA de ganaderas, P de pesca y silvícolas, de ahí el nombre de ágapes. Entonces, cuando nos enfocamos en las ágapes, estamos hablando de sector primario. Y entonces, este artículo 16 nos define qué se entiende por cada cosa. Nos vamos a enfocar en el sector primario y entonces las actividades agrícolas comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Es, por ejemplo, la leche, ¿no? Recién ordeñada, los huevos, así que todo tema de las hortalizas y así, tal cual se corta o tal cual se obtiene, se enajena, es parte de la actividad agrícola. Incluso lo verán más adelante porque van a ver en otra materia el tratamiento fiscal. Y esa es la razón por la cual
bueno, alimentos que van grabados a la tasa 0 y otros a la tasa 16. Realmente el secreto radica en si ha sido transformado o se le ha adicionado algo o lleva un proceso para convertirlo en una cosa diferente para saber si va grabado o va a la tasa 0. Básicamente es como la regla general. Tenemos las actividades ganaderas que consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Igual, la carne como tal, una vez que se sacrifica el ganado, sin pasar por un proceso de que, pues no sé, lo condimentan, lo medio cuecen, ¿no? Lo combinan con otros ingredientes, se considera pues también dentro de este sector primario y dentro del tratamiento básico, ¿no? Para aspectos de la tasa 0 del IVA. Incluso, bueno, como comentario al margen, o sea, como breviario cultural, hay un criterio normativo que yo le decía el criterio normativo de las palomitas o de las sopas, perdón que diga la Marta, ¿no? Las sopas maruchan, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el criterio normativo, ya ven que hay tiendas de conveniencia que vas y está el horno, ¿no? De microondas, y está el agua y todo. Y tú ahí te puedes preparar la sopa. Bueno, entonces el tema es, si tú vas a esa tienda de conveniencia y compras la sopa, por ejemplo, y te la llevas a tu casa, estás a 0. Pero si ahí, o sea, utilizas los insumos y le echas el agüita, la pones al horno, todo, entonces ya sería grabada. Está bien interesante ese criterio. Y algo ocurre así con los productos de los animales, que también es importante comentar que existen actividades donde se crían animales, pero no para temas de consumirlos. Por ejemplo, hay granjas donde crían perritos bulldog. Y se los comento porque, digo, algunos conocen la historia, ¿no? Siempre quise un perrito. El último regalo que me hizo mi esposo fue precisamente una perrita bulldog francés. Y él anduvo investigando dónde se crían, dónde se consiguen, dónde se adoptan, ¿no? Que fue una cosa bien chistosa porque hay razas pero prácticamente imposible que las ofrezcan en adopción. Descubrimos que los bulldogs franceses es uno de esos casos. Sin embargo, hay granjas que a ciertos animalitos los ofrecen, ¿no? Como en adopción, sobre todo cuando ya adquieren cierta edad, ¿no? Y es que la parte triste es esa, o sea, por ejemplo, tienen a perritas que nada más las ponen a tener y a tener crías, y llega un momento donde pues ya no pueden, ¿no? O sea, entonces, bueno, las ofrecen en adopción o en un momento dado hasta las sacrifican. Eso es bien triste. Bien, o las abandonan, ¿no? También. Y eso pasa más bien con gente que se dedica a criar, ¿no? Mascotas y vender, ¿no? Y de repente pues ya no les funciona la mascota, pues la desechan. Entonces, hay todo un universo, ¿no? Detrás del cuidado de los animales, pero aquí nos vamos a referir a la cría de animales que son para el consumo. Y están también las actividades pesqueras, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de estos productos que no hayan sido igual objeto de transformación industrial. Entonces, estamos viendo una langosta. Las langostas, en alguna ocasión, ¿no? De las primeras veces que me tocaba ir a Ensenada, hay un lugar donde venden tacos de langosta, pero literal es un tacote así, o sea, la tortilla grande y todo. Y te la sirven con arroz y frijolitos. Y es la cosa más rica, ¿no? Que he probado. Y entonces, uno de los atractivos de ese lugar, en Rosarito precisamente, es que, pues, de alguna forma la langosta, digo, no es que sea muy barata, pero es un precio como más accesible a que si la consumes en un restaurante, ¿no? Que de repente, a lo mejor vas a uno de esos de marca, ¿no? Y dices, oye, quiero pues cenar a lo mejor una langosta, y pues sí te estás gastando tus 2,000 pesos, ¿no? En tu platillo solamente, nada más en ese platillo. Y la pregunta era, bueno, que surge, ¿no? Porque de repente cuando algo me gusta, ¿no? Y pregunto el precio y me dicen, no, pues cuesta tanto. Entonces digo, "Ay, pues con razón me gustó, ¿no? Pero dice, bueno, ¿por qué son tan caras, no? O por qué la disparidad de precios de una langosta, por ejemplo, en la Ciudad de México y una langosta pues, allá, ¿no? En Rosarito. Y el tema es la forma en la que se obtiene la langosta, porque para obtener la langosta, a diferencia de otro tipo de mariscos, estos tiene que ser un buzo. Y ojo, un buzo certificado,
el que las ubica, ahora sí que en partes profundas, incluso a veces entre cuevitas y rocas, las ubica y las saca, ¿no? Las pesca. El trabajo o sea, la actividad de un buzo es de los deportes extremos más peligrosos que existen. Y si me permiten hacerles una confesión, o sea, mi esposo fue buzo certificado. Entonces, cada vez que él bajaba, ¿no? Y hacía ahora sí que sus rutas, entraba yo en un tema de estrés que no les puedo describir. O sea, es bien preocupante y descubrí que no era la única, porque a veces en el barco iban esposas de otros buzos y todas, o sea, coincidíamos en que nos estresaba que ellos bajaran. ¿Por qué? Porque abajo ocurren muchas cosas. Hay gente que de repente se queda atorada, empiezas a hiperventilar y lo primero que ocurre es que consumes más rápido tu oxígeno. O sea, un oxígeno que tenía que durar, no sé, 40 minutos, te lo chutas en 10, ¿no? Entonces, por eso lo primero que te dicen es guarda la calma, no te estreses, no te agites. Había gente que de repente se le quedaba atorado, ¿no? El tanque. Por ejemplo, en Los Cabos hay un lugar que le llaman el fin del mundo y hay unas cascadas. O sea, y le llaman el fin del mundo porque ya es donde termina, ahora sí que nuestra República Mexicana, y se cruza el Mar de Cortés con el Océano Pacífico. Se hacen unas cascadas de arena muy bonitas, o sea, en el fondo del mar. Y entonces los buzos cuando pasan por ahí dicen que es muy peligroso porque como se juntan las corrientes es como si estuvieras en un columpio, entonces vas así. Entonces sobre todo los buzos norteamericanos se ponen muy nerviosos al sentir eso de que te vas y que te vienes, y luego entran tanto en pánico y en estrés que ha habido buzos que ahí fallecen. Recientemente vi una noticia de un buzo que precisamente estaba pescando las langostas en una zona, y de repente no sabemos de dónde llegó un tiburón y se lo comió. La mitad, no del buzo, la mitad se rescató, ¿no? Pero, ¿por qué platico estos temas de riesgo? Porque fiscalmente este tipo de actividades tienen sus propios asegúnes en materia laboral, sus propios riesgos, sus propios fondos, ¿no? Entonces, sí tendríamos que considerar para este tipo de operaciones que incluso desde la mano de obra también es muy sui generis, de verdad. Y hay gente que me dice, oye, Penny, y por ejemplo, no te sientes rara, ¿no? Porque, sobre todo mi hermana me lo comenta, me dice, pues antes te preocupabas mucho cuando tu esposo buceaba, ¿no? Y finalmente mi esposo falleció de COVID. Entonces, esas cuestiones de la vida, ¿no? Porque dices, tanto que a veces nos preocupa, ¿no? No, es que ya está viejito, no es que ya está enfermo, no es que ya... Y de repente otros son los que parten primero. Pero sí, este tema de la mano de obra en el sector primario es bien peculiar. Sí tiene características, pero muy, muy especializadas. Incluso hasta saber qué agarran y qué tocan y qué, porque en el mar hay muchas cosas que se ven a lo mejor bonitas, ¿no? Y dices, ay, y son venenosas, ¿no? El tacto. Entonces, no, todo un tema. Lo mismo pasa con las actividades silvícolas, son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido igual objetos de transformación. Incluye, bueno, obviamente la tala de árboles, pero también la recolección de ciertos frutos. Hay, por ejemplo, hay empresas del ramo alimenticio que recolectan hongos, ¿no? Este, mm, Hay hongos que por su sabor, ¿no? Por su eh, tienen como más importancia, incluso los caracoles, ¿no? Que de repente vemos que están por ahí también se consumen. Hay todo un tema de productos asociados a esto. Y, por ejemplo, uno de los problemas que más se presentan con la industria de la madera es eso. Hay empresas en México que te venden cortan el árbol y bueno, no te van a vender el troncote, sino lo van segmentando. Pero vamos, ese primer corte, esa primera enajenación, pues se considera tasa cero. Pero ya después el tema de que, bueno, es que ya te lo vamos a lijar, te lo vamos a pintar, te lo vamos a... O sea, ya convertirlo en algo diferente, pues ya sería la diferencia entre un tema grabado, ¿no? Y un tema tasa cero. Este, em, Incluso hay
ahorita traen un tema en Oaxaca por unos, no sé, hay una preparación que realizan con hongos que son como del tipo alucinógeno, pero la gente bueno, como se recolectan de forma silvestre y se mezclan con chocolate, a veces se hacen bolitas de pan, ¿no? Como brownies, o chocolate así como si fueran trujas, pues hay gente que piensa que es como un dulce, ¿no? Y que está permitido, pero también podríamos entrar en un tema donde me dicen, oye, Penny, ahora que platicas de los asuntos prohibidos, pues existen granjas, ¿no? También cultivo de sustancias, de plantas, sí, ¿no? Nada más que esas están escondidas. Y una característica es que precisamente como para esconderlas, ¿no? Del rastreo satelital, es que como que las rodean o las ponen en lugares donde pues está el bosque, ¿no? Para que no se vea el cultivo, ¿no? Abajo del otro producto. Pero es todo un tema. Ahorita me preguntaban en el chat que dónde se puede conseguir el material. Pues no sé si nos puede ayudar. Es que no sé si está Anita o Sergio. Perdón, no, Heriberto. Heriberto, si me ayudas a subirles el material al chat, digo, para que lo puedan descargar. Porque sí, sobre todo para la segunda parte vamos a requerir como más precisión en muchas láminas de imagen que voy a ver, ¿no? Entonces, si me ayudan con eso, si no, avísenme y ahorita yo se los puedo subir también por el chat, pero si nos puede ayudar Heriberto, adelante, se lo voy a agradecer. Y entonces, a ver, entendiendo entonces que es una actividad muy específica, que es una actividad que para su desarrollo, pues es un tema que nosotros aprovechamos ahora sí, los beneficios que la misma tierra nos proporciona. México es un país que por eso su forma, ¿no? La forma de la República Mexicana tiene la apariencia de un cuerno de la abundancia y no es, ahora sí que no, digo, por algo tenemos esa apariencia. México es un país que tiene, por su ubicación climática, la ventaja de generar pues riqueza en este ámbito en muchas regiones de este país. O sea, contamos con todo, o sea, mar, ríos, bosques, hasta de los desiertos, ¿no? Por la energía eólica. O sea, toda la República con zonas de explotación y que generan los recursos para distintos tipos de industria y en distintos sectores. Hay un periodista norteamericano que estuvo precisamente haciendo una investigación, pero por el tema del narcotráfico. Y ese periodista estaba haciendo, ¿no? Así como las rutas, ¿no? Porque hay zonas como más violentas, otras menos. Eh, y en su investigación, uno de los lugares que visitó precisamente fue Veracruz. Y entonces el periodista lo que le llamaba la atención es que decía, bueno, los pescadores salen muy temprano, o sea, prácticamente de madrugada, salen, ahora sí que echan las redes, pescan. Ahora sí que para las 8 de la mañana, pues ya ellos ya vienen de regreso, y ahora sí que venden su producto, almuerzan, ¿no? Y ya, o sea, ya como para las 12 del día, ya así como que ya, pues ya acabamos nuestra labor, ya generamos recurso, ya vendimos, ya, y ya. ¿Y qué se dedican a hacer en la tarde? ¿No? Entonces empezó a seguir a algunos pescadores bueno, el documental que firma, pues se ve, ¿no? Cómo están platicando y se pone a jugar dominó y luego en la tardecita la cervecita fría, no sé qué. Y entonces el pescador dijo algo que se me quedó así como muy grabado porque dijo, es que esto es riqueza. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, del mismo producto que se genera en la naturaleza de este país, el pescador, sin invertirle como un empresario, ¿no? Que a lo mejor le invierte 10 días, ¿no? Juntas, trabajo, pues estos, ganan su dinero, un dinero que les permite sobrevivir, ¿no? Y disfrutar, ¿no? De la vida. Aunque el tema es que precisamente con este asunto de la competencia, con este asunto de la importación de estos productos básicos, ya no sería tanto como en la fecha en la que este documental se grabó. Entonces, hay estadísticas que en Estados Unidos nos indican que todo el capital que se invierte, el presupuesto invertido
en adquisición de pornografía en Estados Unidos sería suficiente para precisamente fortalecer ya sea la industria alimentaria o incluso fomentar la transformación del campo y que se invirtiera mejor en varios países de Centroamérica, no solamente en México, todo Centroamérica en convertir, industrializar el campo y que generara alimento sustentable. Y de alguna manera ayudar a romper esta ecuación de una crisis alimentaria que cada vez se ve más presente, ¿no? ¿Y por qué no se hace? ¿No? Y algunos dicen, oye, sí es cierto, cuando empezamos a analizar este tema de los números, pues nos damos cuenta que parte de lo que rompe a lo mejor el ciclo es precisamente que es un tema incierto. O sea, podemos pescar, podemos cultivar, ¿no? Algún producto, pero por ejemplo, en el caso de los cultivos, pues dependemos de que la plantita crezca, ¿no? De que pues, no le caiga una plaga, si llovió o no llovió ese año. Ayer en el noticiero, de hecho, pasaron a un reportaje sobre una finca que conocí en persona, que es la finca Hamburgo, en Tapachula, en Chiapas, y es una finca cafetalera ya tiene más de un siglo, ¿no? La finca. Y ahí es donde aprendí a degustar el café, a conocer el café, y traen todo un tema. Y es un lugar muy bonito, literal es a una cuadra del cielo. Pero algo que nos indicaban es que hasta el tema de si llovió más o menos influye en ese sabor. Y no solamente es, ok, ya se recolectó, son unas como cerecitas y nos explicaban, el café es la semilla de esa cerecita, la cerecita como tal, incluso, digo, la puedes probar, ¿no? Pero no es conveniente que te la comas porque eso sí te oxida el fruto, pero lo padre es la semilla, ¿no? Y sabiéndola consumir, no te quita el sueño, no te genera gastritis, pero ¿cuál es el secreto? El secreto es que el café, una vez que lo preparas, después de un proceso de ebullición, y ahora sí que se disuelve, ¿no? Suelta todo su color, sus propiedades, y lo consumas los 5 minutos siguientes a que lo preparas. Entonces se prepara, se consume y listo. O sea, eso de que tienes tu cafetera y todo el día está ahí, ¿no? Y saca café, o que preparas el café y no te lo terminas y luego lo vuelves a recalentar y así. No, ahí te estás tomando todo el óxido. O sea, por eso es que nos cae mal en el estómago, no nos genera, sobre todo las propiedades diuréticas. Cuando tomas un buen café, lo primero que pasa es que vas a hacer pipí. ¿Por qué? Porque lo primero que se activa es la acción diurética del producto. Pero entonces, ¿ellos con qué batallan? Con eso, con que dependen de un clima más húmedo, ¿no? Y habrá otro tipo de productos, o por ejemplo, ganado que requiera pastar en otro tipo de zonas, otro tipo de cuidado. Con el ganado también tiene su chiste, porque pues igual no se te vaya a enfermar, ¿no? Ahora con las heladas, ¿no? En Estados Unidos, que han sido así como atípicas, muchas de las imágenes son así, o sea, el ganado congelado, literal, congelado, y pues ya no, se rompe el ciclo, ¿no? Entonces, el contador necesita medir el resultado de una actividad agropecuaria, pero ¿cómo vamos a medir si hay un resultado, vamos, óptimo, ¿no? Si estamos generando utilidades o salimos tablas o resulta ser que ya le pusimos demasiado, le invertimos demasiado y con la venta del producto, pues no tenemos la utilidad que esperábamos. Entonces, de ser posible, y eso lo indican las normas, hay que reconocer que el riesgo que se genera a lo largo del tiempo para todos lo que vamos a llamar los activos biológicos que están en crecimiento, pues eso lo conveniente sería que lo pudiéramos medir o considerar, aun cuando generalmente tiene un ciclo menor a un año, porque hay productos que no. E incluso, por ejemplo, en el tema del ganado, o sea, no es de que pues nace la cría y ya la vas a vender, ¿no? O sea, necesita madurarse y a lo mejor eso implica considerar en qué momento ese activo biológico pues ya es susceptible para venderse o para generar un rendimiento como tal. También tiene casos de un tiempo mayor como el tema de la silvicultura con el cultivo de ciertos árboles, pues digo, lo plantas y pues sí, pues es una plantita así, pero pasan años para que adquiera cierto tamaño y luego otros años, ¿no? Para que se vuelva un árbol más frondoso. Y entonces,
durante ese tiempo, ¿qué tratamiento contable le vamos a dar a ese activo biológico? Porque al final es un activo, es como si tuvieras un activo fijo. Y entonces, pues sí, es que tiene esa naturaleza también, se deprecia, también se amortiza, pero obviamente las reglas del juego cambian. Entonces, pueden requerir varios años para estar disponibles para ser vendidos o para poderse aprovechar en un proceso industrial. Entonces, existen los activos biológicos productores de otros activos biológicos también, por ejemplo, plantas que producen frutos, y el fruto a través de la semilla, esa semilla es la que se puede plantar otra vez, como el caso de las manzanas, animales, ¿no? Que están así destinados a generar más, no solamente cría, sino a generar productos, por ejemplo, los huevos, ¿no? En el caso de las gallinas, la leche, la lana, ¿no? En el caso de los borregos, que necesitan un proceso de crecimiento también, ¿no? Para poder entrar ya así como en las etapas de costeo, ¿no? De materia prima a inventario de productos en proceso, por ejemplo. Y es lo curioso. Entonces aquí las reglas del juego cambian, ¿no? Me está llegando con una pregunta, no sé si ya colgaron el material. Ah, no, ya le subieron el material, ok, muchas gracias. Ya le subieron el material. Entonces, un tema importante también en la industria agropecuaria es el que los activos biológicos que producen otro activo biológico o un producto agropecuario requieren de varios años para estar en su capacidad de producir, pero una vez que acaba su ciclo, ¿qué hacemos con ese activo biológico? También. Que era lo que les platicaba de los perritos, ¿no? Cuando las hembras ya no generan crías, pues así como que es desecharlos, ¿no? Igual aquí ocurre, por ejemplo, hay zonas donde el terreno tienes que dejarlo literal como descansar, ¿no? Un ciclo y ya luego otra vez volver a sembrar, pero bueno, y ese tiempo que lo dejas descansar, ¿qué puedes hacer? ¿Se puede aprovechar? ¿No? Lo mismo no ocurriría con el tema de zonas donde se siembran árboles. Hay lugares donde comentan, es que el problema es que a lo mejor por la falta de agua, la falta de nutrimientos en la tierra, después de un ciclo, pues a veces ya ni siquiera la tierra sirve, ¿no? Para volver a generar una producción. Entonces, las plantas productoras como árboles frutales tienen una vida que son económicamente productivos después de varios años de haber sido sembrados y esta termina pues varios años más tarde, cuando su producción mengua, ya sea en volumen o calidad. Y existe entonces la necesidad de definir cómo evaluarlos en tanto alcanzan una etapa productiva y cómo depreciar ese valor. Porque entonces sí, hay productos o hay ciclos que incluyen meses, pero hay ciclos que incluyen años. Por esta razón, pues aquí la Comisión Internacional de Emisión de Normas concluyó que existe similitud entre un equipo productivo industrial construido o fabricado por la entidad y un activo biológico productor. Entonces, por eso les digo, ¿es algo similar? Sí, pero aquí las reglas del juego, incluso vemos la referencia que nos hacen las normas a considerar como que tenemos un activo fijo, pero desarrollado. O sea, no es que lo adquiramos, sino que se genera dentro del mismo ciclo, se evalúa, se deprecia en función de ese ciclo y es el tratamiento que va a tener también cuando ese activo se deseche. O sea, pues sí, porque el ganado se puede vender, ¿no? El terreno también se puede enajenar. Entonces, ciertos animales que se crían para hacer un activo productivo, es decir, para generar otro producto adicional, como el de las vacas, ¿no? Que producen leche, o las ovejas, ¿no? Que nos proporcionan lanas, y que al cabo ya de varios años su producción mengua y son reemplazados por otros, pero que tienen en ese momento un valor de mercado por la carne, porque dicen, bueno, ok, ya no va a producir leche, pero pues la puedo vender, ¿no? Para que se consuma en sí el animal. Dice, se concluyó que los animales tienen un valor razonable, ya que pueden ser vendidos como un activo discontinuado. Entonces, sí, sí, o sea, después de cierta edad, el animal pues ya no va a producir leche, por ejemplo, y entonces vas a venderlo pues para que se hagan hamburguesas. En cambio, las plantas productoras no pueden ser vendidas por separado de la tierra en que están plantadas y una vez que alcanzan una madurez productiva,
no requieren de gastos importantes para su mantenimiento. Asimismo, al terminar la vida útil, su valor residual de haberlo es generalmente poco importante y pueden existir incluso costos de retiro. O sea, costos así para volver a limpiar el terreno, para que quede listo para otro tipo de uso, pues eso nos implicaría un costo adicional. Y eso también lo considera, es parte de estos valores para amortizar o depreciar el activo biológico que en su momento habíamos considerado. Entonces, no es un tema complicado, pero sí es adaptar las reglas de los procesos contables conocidos a un sector muy peculiar.